Joaquín Guzmán López, el hijo del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, está en el centro de una gran controversia en México, tras ser acusado de traición a la patria, aunque actualmente está preso en Estados Unidos después de haber entregado a Ismael El Mayo Zambada. La acusación de traición sigue siendo un tema candente. En este video vamos a explorar el trasfondo de estas acusaciones, cómo su decisión de cooperar con las autoridades estadounidenses han afectado su situación y qué implicaciones tiene para su futuro y para el panorama del crimen organizado. Acompáñanos mientras desglosamos los detalles de este complejo caso y entendemos por qué Guzmán López está enfrentando cargos tan serios. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. La Fiscalía General de la República ha dado un nuevo anuncio sobre el caso de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. En días recientes, anunciaron que van a solicitar una orden de aprehensión contra él por secuestro y traición a la patria. Esto se debe a que Guzmán López entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos. Pero, ¿qué significa realmente esta orden de aprehensión? Ángel Hernández, periodista especializado en narcotráfico, ha explicado con mayor detalle todo lo que implica este nuevo cargo y cómo se puede entender mejor. ¿Qué impacto tiene esta orden contra un narcotraficante que ya está bajo custodia en Estados Unidos? Parece que la orden de aprehensión se va a solicitar, pero hay que tener en cuenta que Joaquín Guzmán López ya está bajo custodia del gobierno estadounidense. Además, está negociando su colaboración y podría convertirse en testigo protegido. Esto significa que la orden de aprehensión solo tendría efecto en México, fue lo que explicó. Si México quiere realmente arrestar a Guzmán López, tendría que pedir una repatriación a Estados Unidos. Pero aquí está el problema. Estados Unidos no entregará un testigo protegido. Además, Estados Unidos ayudó a Guzmán López a entregar al Mayo Zambada. Estaríamos hablando de una operación secreta, lo que podría causar un conflicto diplomático. Hay que recordar que México también tiene casos pendientes con Estados Unidos. Por ejemplo, hay líderes del crimen organizado que Estados Unidos ha solicitado durante años sin éxito. Así que es muy probable que Estados Unidos retrase la entrega de Joaquín Guzmán López debido a los tratados internacionales y la situación actual. Recordemos que Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, decidió cooperar con las autoridades de Estados Unidos y entregó al Mayo Zambada. Este acto sorprendió mucho, ya que Zambada era uno de los líderes más importantes del narcotráfico en México. La entrega del Mayo no solo fue un golpe duro para los carteles, sino que también mostró el cambio en la lealtad de Guzmán López y marcó un punto crucial en la lucha contra el crimen organizado. Ahora la situación de Joaquín Guzmán López se complica aún más. Aunque enfrenta cargos de traición a la patria por entregar al Mayo Zambada, también tiene pendiente investigaciones por narcotráfico. La Fiscalía General de la República lo está investigando como parte de los Chapitos y el ejército lo identifica como miembro activo de sus operaciones. Hasta ahora, no hay una orden de aprehensión específica por narcotráfico en México, pero sí por traición a la patria. Esto abre un escenario complicado. Si Guzmán López continúa cooperando y el caso se maneja en Estados Unidos, podría haber problemas con la validez de la detención del Mayo. Si surgen problemas legales similares a los que ocurrieron con Enrique Camarena, donde la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que la repatriación no era válida, podríamos enfrentar un dilema similar. Además, la defensa del Mayo Zambada está trabajando para desafiar la legalidad de su detención y Estados Unidos tiene un historial de no devolver a individuos en su custodia si están involucrados en múltiples casos. Ismael El Mayo Zambada enfrenta acusaciones serias en varios estados de Estados Unidos, como California, Texas, Nueva York y Washington. Estas acusaciones, llevadas por la DEA y el FBI, complican aún más su situación. En cuanto a las próximas etapas, el Mayo Zambada está previsto para aparecer en El Paso el 30 de septiembre. Sin embargo, podría ser trasladado a Brooklyn, Nueva York, para su juicio allí. Además, el 9 de septiembre se espera que los Chapitos se presenten en Chicago, Illinois. ¿Qué significa ser juzgado por el delito de traición a la patria? La Fiscalía General de la República señaló lo siguiente en un comunicado. El artículo 123 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de 5 a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria y que será responsable de dicha falta.
el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Partiendo de esta premisa, el Ministerio Público Federal inició una investigación en el caso del Mayo Zambada. El capo de la droga afirmó que fue secuestrado por el hijo de su ex socio. Según su relato, fue citado bajo engaños en un lugar en Culiacán y posteriormente lo trasladaron en un vuelo privado a Texas, Estados Unidos, donde fue arrestado el pasado 25 de julio. La Fiscalía General de la República destacó que las pruebas clave para demostrar este delito están en Estados Unidos. Estas pruebas incluyen el vuelo ilegal, un avión con matrícula clonada y una conducta sospechosa del piloto, quien escondió toda la información del vuelo mientras estaba en México. Solo al llegar a la frontera, el piloto notificó la aproximación y el aterrizaje en Estados Unidos, donde las autoridades ya lo estaban esperando. La situación sigue evolucionando. La institución federal reveló que el Área de Asuntos Internacionales e Interpol México ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos información crucial sobre el vuelo que trasladó a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Entre los documentos que se han pedido están los registros de aduana, el informe del sistema de seguridad de radares en la frontera, la identificación del piloto y del avión y los registros aeronáuticos de la Administración Federal de Aviación. Toda una operación de detectives internacionales. Pero eso no es todo. La Fiscalía también mencionó que la fuente de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal han logrado obtener detalles importantes sobre la pista cercana a Culiacán, desde donde se presume que despegó el avión. Además, conocen la aprobación que el avión recibió para aterrizar en Estados Unidos. Con toda esta información en juego, la trama de este caso se vuelve cada vez más compleja e intrigante. Detrás de la sorprendente acusación de traición a la patria contra uno de los chapitos, se esconde un malestar profundo de las autoridades mexicanas sobre una detención que solo parece retarse más. La detención de un narcotraficante que pasó 40 años en las sombras sin ser atrapado añade una capa de complejidad en esta historia. El Mayo Zambada, de 76 años, fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, junto con el Chapo Guzmán, quien fue capturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos. Desde entonces, los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, se han distanciado del Mayo y han comenzado un conflicto con esta facción tradicional del cártel. Este lunes, la defensa de Zambada hizo pública una carta del capo que plantea dos puntos importantes. Primero, Zambada argumenta que abordó el avión para actuar como mediador en una reunión entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melecho Buen Ojeda, un exalcalde y diputado de la región, que fue hallado muerto el mismo día de su arresto. Este primer argumento sugiere que Zambada, conocido por sus vínculos empresariales con el cártel y su red global de negocios, tenía una estrecha relación con la élite política de Sinaloa, que ahora está en el poder con el partido oficialista Morena. Por lo tanto, la frustración del presidente AMLO parece tener un fundamento más profundo. El gobernador Rubén Rocha Moya ha rechazado cualquier vínculo con el narcotráfico y afirma que la reunión mencionada nunca fue planeada, ya que él estaba fuera de Sinaloa en ese momento. Por otro lado, el comunicado del Mayo Zambada reveló que Guzmán López, uno de los chapitos, lo engañó haciéndole creer que iba a una reunión. Sin embargo, la verdad era que lo secuestró para entregarlo a las autoridades estadounidenses. La versión sugiere que tanto el Chapo como sus hijos podrían estar colaborando con las autoridades de Estados Unidos. Este detalle ha tomado por sorpresa a las autoridades mexicanas, quienes ahora esperan más información al respecto. Además, añade otra capa de complejidad al caso, alimentando la incomodidad del presidente AMLO y explicando por qué el asunto se ha convertido en un tema de discusión sobre la patria y la soberanía del país. México se encuentra en una situación realmente complicada con los cárteles del narcotráfico, una realidad que está afectando seriamente la salud pública en Estados Unidos. La problemática no solo se limita a los efectos devastadores de las drogas, sino que también está alimentando un ciclo de violencia creciente, especialmente en las áreas fronterizas. La violencia en estos lugares se ha intensificado y la situación parece cada vez más fuera de control. Uno de los grandes desafíos que enfrenta el país es cómo los cárteles, al estar tan inmersos en actividades ilícitas, están afectando directamente la salud pública en Estados Unidos. Las drogas que trafican no solo destruyen vidas, sino que también generan un ambiente de violencia y conflicto. Esta situación se refleja en un aumento de enfrentamientos y problemas de seguridad en las regiones fronterizas, donde la tensión es palpable.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido que lidiar con esta crisis de manera especialmente dura en los últimos años. Las medidas y estrategias que han implementado para enfrentar a los cárteles han sido severas y el panorama no muestra signos de mejora rápidamente. La administración actual está enfrentando uno de los periodos más difíciles en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, tratando de equilibrar la seguridad pública con la necesidad de mejorar la salud y el bienestar general. Es decir, que México está sumido en una crisis compleja que va más allá del narcotráfico, afectando profundamente la seguridad y la salud pública en ambos lados de la frontera. La violencia y el tráfico de drogas continúan siendo problemas críticos y el gobierno de AMLO está bajo presión para encontrar soluciones efectivas en un escenario cada vez más complicado. En el pasado, AMLO apoyó la detención y juicio en Estados Unidos de Genaro García Luna, un exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón de 2006 a 2012, que supuestamente tenía conexiones con el narcotráfico. Este apoyo fue una declaración fuerte contra la corrupción y el vínculo entre la política y el crimen organizado. Ahora la situación parece complicarse aún más para AMLO. El vínculo entre la política y el narco parece estar tocando su propio partido a través de un gobernador de Sinaloa, que él mismo ha llamado hermano. Esto pone a la administración en una posición difícil, especialmente cuando el narcotráfico y la política se entrelazan directamente. La detención de Ismael El Mayo Zambada trae consigo muchas implicaciones. No solo cuestionan la relación entre los políticos y el narcotráfico, sino que también ponen en el centro de la atención los vínculos sospechosos y la posible corrupción dentro del círculo cercano de AMLO. Esta situación podría tener consecuencias significativas para el gobierno y su lucha contra el crimen organizado. La acusación de traición a la patria contra uno de los chapitos marca un giro significativo en la complicada relación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Este caso no solo ha revelado un enredo de traiciones y alianzas dudosas, sino que también ha puesto en evidencia la falta de información compartida entre los dos países. Estados Unidos ha sido reticente en proporcionar detalles clave sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. La falta de información sobre aspectos cruciales como el vuelo que lo trasladó, la identificación del piloto y los registros de aduanas ha dejado a las autoridades mexicanas en la oscuridad y ha complicado aún más el caso. La posible negativa del gobierno estadounidense a entregar a Guzmán López a México añade una capa adicional de incertidumbre. Los precedentes legales y las consideraciones de seguridad nacional podrían llevar a que Estados Unidos no lo repatrie, especialmente si está colaborando como testigo protegido. Esto crea una situación delicada para el gobierno mexicano, que se enfrenta a una creciente presión interna y externa para resolver este complejo asunto. La acusación de traición a la patria y la falta de cooperación entre los gobiernos han puesto al gobierno mexicano en una posición complicada. La falta de transparencia y las posibles negativas de Estados Unidos para entregar a Guzmán López no solo desafían la capacidad de México para enfrentar al narcotráfico, sino que también reflejan la inestabilidad que enfrenta el gobierno en medio de este delicado caso. La resolución de este conflicto será clave para definir el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad política en México. Mientras todo este torbellino de acusaciones y complicaciones diplomáticas se desenvuelve, los principales creadores del cártel de Sinaloa están en Estados Unidos enfrentando sus propias batallas judiciales. Los miembros más destacados del cártel, incluyendo figuras como Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada, se encuentran inmersos en un proceso legal que no solo pone a prueba la capacidad de la justicia estadounidense para manejar casos de alto perfil, sino también refleja el impacto global de su organización criminal. Cada uno de ellos enfrenta su propio caos en el sistema judicial estadounidense. Mientras algunos están cumpliendo condenas o negociando acuerdos, otros esperan juicio en medio de un entorno de alta seguridad. En paralelo, las tensiones entre México y Estados Unidos se intensifican y el narcotráfico sigue tejiendo historias de traición y justicia, complicando aún más un escenario ya de por sí turbulento. La situación subraya cómo las repercusiones del narcotráfico se extienden más allá de la frontera, afectando a cada individuo involucrado de manera distinta, pero igualmente significativa. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!